Ya, entonces la clase de hoy día va a ser inyectables. Entonces, los inyectables, bueno, vamos a pasar a pequeñas definiciones. Los inyectables más que todo van a ser tipo de medicamentos o tipo de infusiones que van a ser pasadas por una vía que no va a ser la enteral. La vía enteral como tal es la vía digestiva. O sea, va a haber un pequeño proceso, vamos a decirlo así, de absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos en los que casi todos los, bueno, todos los fármacos enterales, o sea, los fármacos por vía oral, pastillitas, mejor dicho, van a tener que pasar un proceso digestivo donde van a tener que ser metabolizados. O sea, van a tener un metabolismo de primer paso, vamos a decirlo así, en donde van a perder una pequeña disponibilidad. O sea, si este fármaco tenía un 100%, va a pasar a ser un 30% de su principio activo, o sea, de lo que va a alcanzar al órgano diana, o mejor dicho, a su función, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estas vías obviamente van a demorar más. En el caso de los inyectables, al no tener en su mayoría, o bueno, sí tienen ya, pero no es como que sea tan drástico este proceso, porque con las pastillas nos vamos a demorar, o sea, más o menos media hora por ahí. En cambio, los inyectables son más, al ser una vía parenteral que no va a pasar, o sea, como les digo, ese sistema digestivo va a llegar más rápido al torrente sanguíneo. Y adivinen qué, cuando llega al torrente sanguíneo el fármaco es cuando se va a poder distribuir correctamente y llegar a su sitio de acción. Entonces, con los inyectables esto va a ser mucho más rápido. Entonces, primero, como les digo, no va a haber digestión, va a ser más rápido y nada. Eso quiero que sepan, o sea, vía parenteral, por si acaso les voy a poner. Entonces, estos fármacos, bueno, la clasificación las vamos a ver abajo, los tipos de inyectables que vamos a tener, pero primero vamos a pasar a los cinco correctos. Primero que tenga que ser, bueno, son más, ¿ya? En realidad yo he visto, ahora último he visto hasta 15 correctos, mejor, pero los vamos a resumir como cinco correctos porque creo que son los más resaltantes en este caso. Primero, el paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía correcta. Paciente correcto porque, o sea, esto por experiencia les digo de que un día fuimos a buscar un paciente, terminamos preguntándole si era Pepito y era Juanito. Entonces imagínense que eso hubiera pasado con un medicamento, de que le dábamos a Pepito el medicamento de Juanito pensando de que Pepito era Juanito. Entonces ya, primero paciente correcto. Medicamento correcto. Nuevamente, si pensabas que Pepito era Juanito, te les ibas a dar el medicamento incorrecto a Pepe pensando que era Juanito. Dosis correcta, porque bueno, más que todo dosis pediátricas comparadas a la dosis de un adulto, o en general, dosis correcta. Siempre hay un caso que hay como que ser más específicos. Hora correcta, los intervalos que tienes que hacer entre cada medicamento. Y la vía correcta, que vamos a hablar de eso más adelante, porque cada vía tiene su especialidad, así así. Bueno, este de acá es el equipo de venoclisis que más que todo van a hacer infusiones a la sangre, que bueno, vamos a ponerlo más abajo, vamos a verlo más abajo, así que no hay que preocuparnos de eso. Entonces, vamos a hablar sobre los temas de eh, limpieza en general. Tenemos asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización. Acá voy a ponerlo, lo voy a dividir, porque asepsia y antisepsia va a ser algo que esté con la piel y desinfección y esterilización con objetos. Espera un momento. Mm. Entonces, la ciencia más que todo va a ser un procedimiento de rutina, algo que no tenga que ser necesariamente tan intrahospitalario, prehospitalario, algo que tenga que ver con el tema de la salud, porque sinceramente nosotros o sea, el típico ejemplo, claro, que llegamos y este, por tema de higiene nos lavamos la mano, es para sacar la suciedad con la que hemos venido de la calle, el lavado típico de 5 segundos, 10 segundos que te das ahí, ya, esa es tu asepsia. La asepsia simplemente busca, limpieza en general. No, sobre todo no tiene que haber tejido vivo. Vamos a ponerla acá, porque no tejido vivo. Es de rutina, como les dije, es de rutina. Por ejemplo, asepsia puede ser, en la primera clase les hablé del tipo de lavado clínico, que es un lavado, tres desinfectadas, un lavado, tres desinfectadas. Ya, esto puede contar como asepsia porque simplemente te estás lavando para quitar suciedad.
y ya. No tiene que ver algo más, como les digo, más de proceso. Y no es invasivo. O sea, tu piel está completa, no vas a tener que limpiar nada. En cambio, la antisepsia, bueno, acá se puede ver al señor yodo, no sé si se ve bien, o también tienen ahí yodo povidona, o otro nombre, clorexidina, alcohol yodado también lo tienen, es un, ¿cómo se llama? Es un líquido amarillento, o bueno, naranjoso también. Lo que va a pasar con la antisepsia es que este sí va a tocar tejido vivo. Cuando estemos limpiando heridas, siempre se va a tener que poner este tipo de alcohol yodado, yodo, porque esto va a limpiar. Esto sí es lo que limpia y normal, o sea, va a matar las bacterias que no tienen la piel. O sea, tejido vivo cuando... Me olvidé poner el vivo. Tejido vivo en el sentido de que va a tocar la piel. O sea, tú te haces una herida, así, te haces una herida, queda todo rojo, abierto, ya, ahí va la yodopovidona para limpiar ese tejido vivo abierto. Entonces, esto que se entienda por piel. Asepsia, no hay tejido vivo, es de rutina, no tiene nada que ver con curaciones, simplemente es un lavado para ser higiénicos. Y antisepsia, más que todo, es algo ya, como les digo, tiene que ver incluso con alcohol yodado, que va a ser especial para los cortes, limpiezas, que tengan que ver con tejido vivo. Desinfección y esterilización van a ser más que todo objetos. Literalmente, cada que acuerden, asepsia y antisepsia, sí, acuérdense del jaboncito este asepsia para la piel. Ya, antisepsia para la piel. Solamente esos dos van a ser para la piel, porque no va a haber desinfección y esterilización de piel. Desinfección y esterilización es, o sea, lo único que va como que a cambiar en sus conceptos va a ser el hecho de que cuánto va a matar. Porque, por ejemplo, la desinfección va a matar, o sea, hasta un punto en que no haya esporas. Hasta eso va a matar, pero, o sea, no te va a matar. Si hay un virus, hay una bacteria por ahí, la desinfección no necesariamente te las va a matar. Entonces, esto, bueno, acá esta es la lejía. O alcohol al 70%, que va a desinfectar todo a un buen nivel, pero no todo. O sea, te va a matar por ahí el 80% de las bacterias que hay por ahí, pero no los virus. Entonces no es lo más seguro en cuanto a un objeto. O sea, recuérdense de la parte de la pandemia en la que nomás por si acaso andaban con su bandeja de lejía ahí en el piso para desinfectar. Ya, literalmente eso. No te mataba todo, pero algo así. Sin embargo, la esterilización, ya eso tiene que ver una cámara así para esterilizar. Esto ya es quirúrgico. Vamos a poner coches. Ya, esto sí es quirúrgico. Acá ya meten los objetos que han sido utilizados en una cirugía, todo para lavadito, lo que tú quieras, lo metes ahí, porque acá elimina virus. Esa es la palabra clave entre esterilización y desinfección. Desinfección, si no dice, o sea, si tu enunciado dice que mata todo, pero no especifica virus, automáticamente es desinfección. Pero si tu enunciado dice virus, es esterilizado. En realidad elimina virus, todo tipo de microorganismos. ¿Ok? Entonces, acuérdense que esterilización va a ser más que todo para procedimientos quirúrgicos. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? A ver, un momentito, perdónenme. Si hay preguntas, formulen, por favor. Ya, regresé. Ya, entonces pasamos a la parte de venoclisis. Venoclisis o venoclisis va a ser más que todo la infusión de sustancias al torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué sustancias? Bueno, vamos a ver más adelante las sustancias inyectables, aunque ya, por lógica, más o menos ya deben ir viendo qué tipo de sustancias pueden ser.
Ahora, tenemos el tamaño de las agujas. Las agujas o el tamaño va a ser el gauge. Ahora, lo que tienen que saber es, bueno, vamos a poner acá como gauge. Ahora, hay una regla que si ya se dieron cuenta es que a mayor gauge es más grande. ¿Qué digo? A menor gauge es más grande. Y a mayor gauge es más chico. O sea, acá también había la de 18 gauge. Incluso hay hasta de 12 gauge, que si no estoy mal es el de visto que es para poner esos chips que son rastreadores en los perros. Ya, o sea, hay agujas de ese tamaño. Entonces, regulación de goteo, más que todo van a ser ejercicios que le van a poner en su examen, si es que el doctor aún sigue con eso de poner ejercicios de conteo. Entonces tenemos, eso de acá es por ley, que va a ser volumen en mililitros, o sea, las gotas por minuto van a ser el volumen en mililitros por su constante de 3 en tiempo en horas. Por ejemplo, gotas por minuto de un volumen de mililitros y te van a dar 1,5 litros, que van a ser tu volumen de mililitros. No, eso se convierte pues a 1,500 mililitros. Tu constante es 3, o sea, eso no lo cambias. Y tu tiempo en horas, pues, bueno, y normalmente te dicen cuánto. Y si te dan un día, pues 24 horas, mediodía, 12 horas. Y acá pongamos que el tiempo es 8 horas. Y bueno, gente, como yo soy Baldor, voy a sacar mi calculadora. Entonces tenemos que las gotas por minuto van a ser a 1,500 entre 3 por 8 es 24. Aproximadamente unas 62 gotas. Punto 5 ya 63 gotas, ya, porque a veces sí lo redondean. 63 gotas por minuto. Ahora, es gotas por minuto, porque a veces les pasa que te piden cuántos mililitros por hora y te dan ahí la cantidad de litros y si te ponen bomba de infusión, simplemente es la cantidad de mililitros entre 24. Pero ojo, mililitros, no litros. Mililitros entre 24 horas. O la cantidad de horas que te pongan, ¿ya? Me voy a poner lo mejor tiempo en más. Ahora, en general, o sea, las generalidades de los inyectables. Sustancias inyectables, pues tenemos fármacos. Eso, bueno, entiéndase por esto que son fármacos, ampollas, sustancias oleosas. Eh, Esto de acá es el poderoso cloruro de sodio de 10,0.9 de Medifarma, que al final termina siendo de 5,4. Ya. Tu cloruro de sodio va a servir para un montón de cosas porque va a servir como transporte de azúcar, transporte de sodio, transporte de, en general, líquidos para la recuperación de líquidos, reposición de líquidos quemados. Entonces, todo lo que tenga que ver ahí con cloruro de sodio, y no solamente con eso, sino que también medicamentos, ya, a eso se refiere con esta bolsita. Y bueno, pues si eres anémico como Leticia Carvajal, tu sangre. Así que, ya. Inyectoterapia, bueno, generalidades, en realidad, o sea, cosas a explicar un poquito de todo, o sea, inyectables. Inyectar el medicamento lentamente para su mejor absorción. Ya, queda. Si la sustancia es oleosa, se da masaje presionando por 1 minuto. Si es sustancia acuosa, solamente se presiona sin frotar. Si son vacunas, no se frotan. Eso sí, por si acaso. Tener cuidado al colocar una sustancia en la vena. ¿Por qué? Porque, o sea, uno cuando, bueno, no mejor. Cada vez que hay, o sea, un fármaco entra a la vena, directamente va a empezar a hacer su distribución. O sea, prácticamente tú estás inyectando algo que al toque va a hacer su distribución. Entonces, si por algún motivos te equivocas en la dosis, vas a matar al paciente, te felicito. Así que mucho cuidado con la sustancia en la vena. O sea, en general con cualquier tipo de inyectables, o sea.
como les dije, se va a demorar un poco más en hacer su efecto. Bueno, se va a demorar un poco menos, perdón, en hacer el efecto a comparación de una pastilla, pero igual va a tener un efecto mucho más rápido. Así que con cuidadito. Sobre todo la avena, como les digo, porque eso sí es efecto al toque. Y el bisel debe estar hacia arriba. Ok, yo, como saben, no soy experta dibujando y yo no tengo por acá una imagen del bisel. O sea, no se nota, pero o sea, el bisel es una parte de la aguja que, a ver, ya. Esta de acá, la punta que está acá más, creo que se entiende cuál es la parte que está más para allá, es del bisel. Esa parte es la que va como que a hacer el corte en la piel, permitiendo de que la aguja entre. Entonces, acá va a estar el huequito, por lo que va a pasar, es el tubito de la aguja. Entonces, ya, esto de acá lo que va a hacer, como les digo, va a permitir que corte la piel y entre la aguja. Entonces, ya, eso siempre tiene que estar hacia arriba, o sea, así. Ya. ¿Preguntas mientras patrocino Inca Kola? Bueno, ¿no? Entonces pasamos a la parte más importante, diría yo, la más, sí, pues la que se lleva el crédito de la clase. Los tipos de inyectables. Tenemos, a menos lo que les han puesto ustedes, es la intramuscular, subcutánea, intravenosa y la intradérmica o intradermal. Primero hay que irnos a las capas de la piel, que no sé si se ve, pero al menos esta primera parte es la epidermis. Todo esto de acá es la dermis, o sea, esto de acá. Esto de acá es el tejido subcutáneo, que, o sea, bueno, eso es, bueno, yo no sé si lo saben ya. El tejido subcutáneo es tejido adiposo, o sea, grasita, que esto va a tomar relevancia más adelante. Y bueno, esta parte de acá abajo, eso de acá, esto de ahí es el músculo. Entonces, como se puede ver, ahí se ven los ángulos en los que las distintas agujas van a entrar. Entonces, tenemos la intradérmica. La intradérmica se va a resumir literalmente en esta imagen. Va a, va a penetrar la epidermis y solamente hasta ahí. Ahora, antes de seguir hablando sobre el tema de la transdérmica, es el hecho de que cada vez que vean tuberculosis, acuérdense de la transdérmica. ¿Por qué? Porque la vacuna de la tuberculosis es una de las pocas vacunas que se va a hacer, que no se va a hacer en la intramuscular, sino que se va a hacer en la intradérmica. La prueba para saber si tienes tuberculosis, intradérmica. O sea, tuberculosis ama la intradérmica y la intradérmica ama tuberculosis. Tienen una relación ahí muy chévere. Entonces, seguimos con el tema de que, a ver, primero vamos a hablar del hecho de que el ángulo, que siempre es algo que se pregunta, es de 0 a 15 grados. Ya ponte un promedio de 10 grados. O sea, no inclines tanto en general, no inclines tanto la aguja. Como les dije, intradérmica, asócienla a tuberculosis o TBC. La capacidad que tiene, o sea, no se ve, porque literalmente es como que se ve muy grande en la imagen, pero en realidad su capacidad es de 0,1 a 0,3 mililitros. Sin embargo, la gran mayoría de sustancias van a ser de 0,1 mililitros y ya acabó. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando se va a hacer ese tipo de pruebas, en realidad, porque aparte de la tuberculosis se pueden hacer pruebas de alergias. Este tipo de pruebas, lo que van a pasar es que se va a tener que inyectar algo así en, como les digo, pasando la epidermis, y va a dejar una pápula, que pues si pueden ver acá, la pápula es esto, que es un pequeño saco donde está todo el líquido, literalmente, y se va a hinchar. Entonces, la pápula es algo característico de la intradérmica. O sea, si te preguntan dónde van a hacer pápulas, una vez vi que alguien me dijo que era subcutánea, pero en realidad la pápula es vista en la intradérmica, ¿ok? Entonces,
Resumen, tuberculosis, porque acá también se va a ver la prueba de Mantoux. No sé cómo se pronuncia Mantoux o PPD o en general alergias. Esas son las cosas que se van a ver en intradérmica. Tuberculosis, su vacuna. Ahora, siguiente vamos a hablar de la subcutánea. La subcutánea se va a hacer en 45 grados. La subcutánea, si se dan cuenta, va a ir directo o justo a la parte subcutánea, tejido subcutáneo, tejido adiposo, tejido graso. Entonces, algo que tienen que saber es que el tejido graso es un tejido que va a guardar el medicamento. En todo caso, va a tener una absorción lenta y una liberación lenta, por lo cual es algo como un efecto más prolongado. Ahora, medicamentos de la subcutánea que sean así de importancia. Heparina, insulina. Lo mismo. U hormonas, también puede ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Que primero para cargar la aguja van a ser, bueno, se va a utilizar dos agujas, ¿ok? Una que es para cargar, o sea, tú vas a poner una aguja donde vas a insertar ahí tu insulina, la vas a cargar y esa aguja ya quedó, digamos, maltratada. Entonces la vas a descartar y vas a poner una nueva aguja, con esa aguja vas a inyectar a tu paciente. Entonces, eso es una de las generalidades que se va a tener que ser dos agujas, ay, dos agujas, una para medicamento y otra para el paciente. Ahora, esta de acá tiene su característica de que es la más indolora. Entonces, lugares donde se van a poner, me olvidé, bueno, ya luego regreso a la transdérmica. Lugares de sitio de posición subcutánea van a ser estos que se pueden acá. Tercio medio. Ahora, tercios medios van a ser prácticamente, vamos a tener acá tu segmento y lo vamos a dividir en tres. Uno, dos, tres. Y ya se imaginarán cuál es el tercio medio. This one. Entonces, tercio medio de brazos, tercio medio de muslos, tercio medio del, perdón, la zona periumbilical, la zona dorsal y la zona ventrodorsal, aunque casi siempre es en la zona medio, en el tercio medio de los brazos o de los muslos, porque, o sea, accesibilidad. Ya, ahora vamos a regresar un ratito a la intradérmica. Los lugares de la intradérmica, como se dieron cuenta, o sea, yo les dije que esto va a ser más que todo para el tema de alergias y para el tema de una vacuna de la tuberculosis. O sea, y la prueba esta, la de Mantoux. Ya. Esto se va a hacer más que todo en el antebrazo. Y yo que les había dicho que tenemos el brazo, el antebrazo y la mano. Ya, solamente se va a realizar en el antebrazo. Y te van a hacer unas pequeñas pápulas o te van a dejar ahí unos pequeños piquetitos que literalmente solo van a penetrar la epidermis. Y ahí se va a ver, o sea, la reacción que va a tener, qué tan grande, qué tan chiquita para ver cuáles son tus alergias. Entonces, solamente. Bueno, también en la parte del tórax, en los muslos y en la espalda. O sea, esos puntos son los donde se va a poder hacer estas pruebas para ver las alergias. Entonces, ya, eso. La intramuscular, bueno, es, yo diría, la más fácil de todas. O sea, literalmente es 90 grados en relación a la piel. Los músculos que se van a poder inyectar van a ser, o sea, en realidad son varios, pero siempre se va a buscar los músculos que tengan mayor masa muscular. Conviene más a la hora de la absorción. Entonces, por regla, es el glúteo y el deltoides. Ahora, este tipo de acá se van a hacer más que todo sustancias oleosas, vacunas. O sea, la gran mayoría de vacunas ya se sabe que se han puesto ahí en el brazo y ya. O sea, intramuscular, acuérdense de vacunas, sustancias oleosas y vacuna, vamos a poner acá vacuna. Y de ahí.
Bueno, tenemos o sea, cómo inyectar acá, porque acá qué va a pasar, que cuando tú más que todo, vamos a hablar del tema del glúteo. Cuando vamos a inyectar ahí ocurre algo que se llama el van, que para ustedes, mis señores amigos, va a ser la vena, arteria y nervio. Y o sea, aquí lo que me interesa más que todo es el nervio. ¿Por qué? O sea, cuando vamos a hablar de van en anatomía, son literalmente el paquete de los nervios. Literalmente son así. O sea, tú los encuentras así juntitos. Así los encuentras a la vena, a la arteria y al nervio. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros queremos evitar agarrarnos al banco, o sea, llevarnos así para jalarlo. O sea, queremos evitar eso. Y sobre todo queremos evitar al nervio. En cualquiera de los inyectables queremos evitar al nervio. Pero en este caso, evitar jalarnos a todos ellos. Y para eso existe la regla, bueno, tenemos dos, la regla de los cuartetos y la regla de los tercetos. La regla de los cuartetos es, voy a poner esto de rojo, ¿ya? Primero voy a dividir el glúteo. La regla de los cuartetos dice que a tu glúteo lo vas a tener que dividir así en cuatro. O sea, obviamente imaginariamente no vas a andar agarrando ahí un plumón ahí dividiendo el glúteo en cuatro para que luego lo tengas que volver a dividir. O sea, en este cuadrante superior derecho tenemos cuadrante superior e inferior, derecho e izquierdo. Agarras el cuadrante superior derecho y lo vuelves a dividir en cuatro. Ahora, aquí en el medio, ahí es donde tienes que inyectar para evitar llevarte al nervio y a todo su paquete. Esa es la regla de los cuartetos porque divides al glúteo en cuatro. Ahora, la regla de los tercetos es, voy a ponerlo desde la cresta ilíaca, más o menos aquí, hasta esta zona, vas a trazar una línea. Entonces vas a contar, bueno, lo vas a dividir en tres. Uno, imaginariamente, nuevamente. Y ya, como ya más o menos están viendo dónde es, aquí. Este es uno, dos, tres. Al finalizar el primer tercio, ahí es donde se tiene que inyectar. Si se dan cuenta, está prácticamente casi, casi paralelo. Casi, casi paralelo. O sea, es el mismo lugar de inyectar. Entonces ya saben, esta es la de los tercetos y esta es la de los cuartetos. Intravenosa es más que todo ya sustancias directas a la vena, entonces sí tiene que tener su gracia. La gracia de la intravenosa, increíblemente, es que su teoría dice que es 0 grados. ¿Por qué? Porque a veces la vena es demasiado visible. Pero si no, bueno, también tienes que andar jugando más o menos ahí. Yo le pongo de 0 a 10 grados, pero su teoría dice que 0 grados, así que 0 grados es. Intravenosa o endovenosa, ¿ok? También eso, sí. Entonces, más que todo, no tiene mucha ciencia esto, simplemente son sustancias directas a la vena. Sustancias que no van a tener absorción, sino que van a ir directo a la distribución. Ahora, entonces, pasamos a un poco de anatomía. Tenemos a una vena media y esa vena media se va a dividir, se va a dividir en dos, en la basílica y en la cefálica. Ahora, ¿qué va a pasar? Que la basílica es la interna, por así decirlo, y la cefálica, que va a ser la vena de elección, es la externa, por el mismo hecho de que está más externa. Entonces, eso. Mm, ¿Alguna duda sobre esta parte que son los tipos de inyectables? Nada, manca. Ya.
Entonces pasamos a la última parte que van a ser las complicaciones que van a tener estos señores. Entonces, en cuanto a complicaciones, vamos a tener primero los abscesos. Los abscesos, como ya se podrán imaginar, son, o sea, bultos rellenos de pus. Entonces, ¿cómo se van a generar estos? Normalmente estos se van a generar porque hubo una mala asepsia. Entonces, esto más que todo va a ocurrir, o sea, literalmente más que todo en la intramuscular, pero también en la subcutánea. Bueno, voy a poner de frente las abreviaturas, ¿ok? Espero que no haya ningún tipo de problema por eso. Luego tenemos al enfisema subcutáneo, dicho eso, o sea, literalmente se llama enfisema subcutáneo, y al émbolo gaseoso. Ay, perdón. Ahora, ¿qué pasa? Que tanto enfisema como émbolo, vamos a ponerlos acá, son burbujas de aire que han ingresado al cuerpo. Solo que como ya se imaginarán, enfisema subcutáneo, adivinen en qué vía se da. Exacto, en la subcutánea. Y el émbolo gaseoso, o sea, literalmente la subcutánea se queda ahí, o sea, es en esa capa de grasa, no va a pasar a más, o sea, no tiene tanto riesgo. Sin embargo, el émbolo gaseoso, por el mismo hecho de que, sí, es endovenosa. Por el mismo hecho de que está metiendo aire a las venas, va a llegar a algún punto de que esa burbuja de aire, como pueden ver, va a llegar, o sea, por todo el tema de que luego del paso digo, el paso de las venas a las arterias, en algún momento esa burbuja va a llegar a la arteria y cuando obstruye la arteria, olvídate. Ahí prácticamente se nos muere. Ahí es cuando tú dices, ay, ya, inyéctale tremendo burbuja de aire a la persona para que se muera. En efecto funciona. Entonces, nada. Obviamente el embolo gaseoso sí, voy a ponerlo acá por si acaso. Mortal. Jeje. Luego tenemos su fusión. Más que todo, un moretoncito. Sí, 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 un moretoncito. Ya, esto más que todo se puede dar cuando alguien se rompe la vena. Bueno, le rompes la vena. Sí. Entonces, esto puede ser más que todo en la intramuscular o en la subcutánea cuando hay este, rotu- cuando se rompen tejidos. Esto de acá es, o sea, no sé si se nota bien el hecho de que, o sea, es como que se nota bien hinchadito ahí. Entonces, esto de acá es la extravasación de tejidos. Ok, acá ¿qué va a pasar? Que literalmente, bueno, medicamentoso de tejidos. Lo que va a pasar acá es que cuando tú vas a poner un medicamento, este no llega al lugar. O sea, tú lo querías poner, no sé, en la vía subcutánea, por ejemplo, y no llegó ahí, sino llegó al tejido directamente y se queda ahí. Puede generar una reacción alérgica. Entonces, eso se va a dar en intramuscular y subcutánea. Si se dan cuenta de perdón, en intravenosa y subcutánea. Si se dan cuenta, subcutánea tiene ahí, ya van tres, cuatro complicaciones, ¿ah? Luego, esta de acá va a ser la hipersensibilidad. Bueno, esto es de acá una vacuna, ¿ya? Por lo cual voy a ponerlo acá como intramuscular, aunque hipersensibilidad también puede ser con el hecho de la intradérmica. Pero no se habla mucho de eso porque eso es como que más controlado, vamos a decirlo así. Porque tienes un test de alergias que se encarga de controlar todo eso. Entonces, la hipersensibilidad por vacunas, como pueden ver, o sea, lo marcan ahí no porque quieran, sino porque quieren ver si crece más esa picazón que tienen ahí, esa alergia. Bueno, como les digo, normalmente se va a dar, puede darse en cualquiera de las vías, pero sobre todo en la intramuscular después de vacuna. Entonces, y bueno, la última va a ser lesión por nervios periféricos. Ok, eso se lo resumo bien fácil. Estamos hablando de, bueno, vamos a ponernos en un plano externo, donde no hay agujas.
Yo, bueno, tú, cualquiera de ustedes se ha dado con el codo en la pared, en la esquina y les ha dolido hasta el alma, se resetearon. O simplemente también el dedo meñique del pie, porque se dieron con la esquina de una mesa, con la pata de una mesa y se resetearon. Y eso que ha sido algo externo. Imagínense cómo se van a resetear si una aguja llega a tocar el nervio internamente. Ya, les dejo que se imaginen. Esa es la lesión por nervio periférico. ¿Dónde se va a dar? Más que todo, endovenosa intramuscular subcutánea. Esa sí ya puede ser cualquiera. O sea, bueno, intradérmica no creo, a no ser que o sea, la hagas con una aguja que no es. Pero ahí sí puedes hacer cualquiera de esas tres. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Nada, 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 nada. Ya, preguntas a la una, a las dos, o me las hacen por el WhatsApp, no sé. Mm, Entonces, pasamos al post-test. Cualquier pregunta, dígamela al WhatsApp, no sé. Ya, vamos al post-test. Y, ay Dios, se me trabó. Ya, un momento. Ujú. Ya, ya les pasé el test, entonces nos vemos en un rato.
Ya. Resolución de una vez la... Ya, sí, supongo que se ve. Ya, entonces en cuanto tenemos, ya, literalmente, ¿cuál es la principal diferencia entre una inyección intramuscular y una intravenosa? Creo que esto ha estado regalada, literalmente la respuesta más larga. La intramuscular se aplica en el tejido muscular, mientras que la intravenosa va directamente al torrente sanguíneo. Ya, ¿cuál es el objetivo principal de la antisepsia en la administración de inyectables? Reducir la cantidad de microorganismos en la piel para evitar infecciones. ¿Cuál es una complicación frecuente de la administración incorrecta de la intramuscular? O sea, hemos hablado de dos, pero la más frecuente va a ser la formación de abscesos y lesiones en el tejido. ¿Qué tipo de inyección se administra con un ángulo de 45 grados? Ya fue la subcutánea. ¿Y qué tipos de pruebas se suelen administrar mediante inyecciones intradérmicas? Prueba de alergia, voy a poner tuberculosis, pero por si acaso no. Entonces, eso ha sido todo la clase de hoy. Ya, vale. A ver qué tengo.